llamo Roch y bienvenidos a un nuevo video. Es de mi agrado informarles que este es oficialmente el tercer video de esta bella serie que estoy tratando de iniciar, llamada Hablemos de. En estos videos básicamente hago un análisis retórico / audiovisual / cinematográfico de películas que me gustan, películas chidas, películas de directores que le saben al cine, vaya. Hice ya un análisis de El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson y del cortometraje de All Too Well de Taylor Swift, así que si les gustaría irlos a ver, hice una fabulosa playlist que va a aparecer como por aquí arriba. Me haría muy feliz si van a ver esos dos videos. Estoy muy emocionada porque la película de la que vamos a hablar es de mis favoritas y desde el año pasado Wes Anderson se ganó un lugar muy especial en mi corazoncito, así que vamos a iniciar. Hablemos de Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom es una película de Wes Anderson que fue estrenada en el 2012. Esta película nos cuenta la historia de una niña que se llama Susie, que no se lleva muy bien con su familia, tiene algunos problemas de ira, pero le encanta leer y también tiene unos binoculares que lleva a todos lados. Por el otro lado tenemos a Sam, que es un scout, es un niño explorador como Russell, el de Up. Sam tiene algunos problemas para hacer amigos y lamentablemente es huérfano, ha estado en algunos lugares temporales pero no tiene una familia, por decirlo de alguna forma. No es bien aceptado en su grupo de exploradores y apenas se está adaptando a su nueva familia adoptiva, pero le está costando trabajo porque tiene uno que otro desliz, como iniciar incendios siendo sonámbulo. Y la trama de la película se desata cuando Susie y Sam deciden escaparse juntos y crean un gran caos en la isla donde viven, porque todos los adultos van a iniciar la pequeña travesía de encontrarlos. Esta película es bellísima en todos los sentidos posibles, en verdad me encanta la historia, creo que es de las películas más simpáticas y divertidas que he visto en mi vida. Tiene un tipo de esencia y narrativa que le da un toque cómico a todo y te hace sentir que estás adentro de un cuento. De hecho, siento que el diseño de producción está perfectamente ejecutado para hacernos sentir que estamos adentro de uno de los libros para niños que lee Susie. Y un ejemplo de esto podrían ser las cartas que nos presentan a lo largo de toda la historia. Son imágenes estáticas tan simétricas y coloridas que hasta cierto punto podrían parecer ilustraciones. Otra cosa que le ayuda a darle ese tinte cómico es que Wes Anderson sabe exactamente en qué momento deben de haber movimientos de cámara que te den esa sensación de que estás viendo algo como para niños, algo que salió de una caricatura. Por ejemplo, este movimiento de cámara que hace cuando todos los scouts están hablando, o este pequeño detalle de enseñarnos el escenario donde va a suceder la escena antes de que los personajes empiecen a interactuar entre ellos. Pero aparte de estos bellos aspectos un poco más técnicos que conforman al estilo tan característico e icónico de Wes Anderson, dentro de esta historia hay diferentes temas que la hacen funcionar y que la hacen bellísima, y en este video los vamos a ir checando uno por uno. El primer tema es la conexión de Sam y Susie. Como ya les platiqué un poco, Sam y Susie son personas que tienen problemas para relacionarse con la gente. Y es muy simpático ver a lo largo de la historia cómo es que ellos dos se complementan. Porque sí, no se llevan muy bien con casi nadie, excepto entre ellos dos. Y llegué a la conclusión de que esto se da porque son lo suficientemente parecidos como para entenderse, pero a la vez son lo suficientemente diferentes como para crear una balanza entre inteligencia y fuerza. Porque si nos ponemos a pensar, Sam es la mente maestra detrás de todo este plan. Él se encargó de toda la logística. Gracias a Sam, ellos tenían el plan de escaparse. Tenían un lugar a donde llegar, tenían qué comer, tenían una ruta que seguir, hasta él consiguió la casita de acampar. Casi sacó su itinerario como Bob Esponja en su fiesta.
De hecho, hasta se inventó un sistema de poleas bien cool para subir el equipaje. O sea, les digo que este niño es brillante. Y pues esto de que Sam sea experto en esto de acampar y tenga todo bajo control hace sentido con los colores de su ropa, que es el uniforme de los scouts. Si ponen atención, este uniforme básicamente se mezcla a la perfección con los colores del bosque y de básicamente a todos los lugares a donde van. Y por el otro lado, Susie siempre está vestida de rosa, que es un color que desentona un poco en el bosque. Y eso hace énfasis a que esto de alguna forma no es del todo lo suyo. De hecho, hay algo con respecto a los colores que me gusta mucho cómo lo manejaron, que es que justo unos segundos antes de que Sam y Susie se conozcan, Sam entra a un pasillo completamente pintado de rosa. Y esto simbólicamente nos dice que Sam se estaba adentrando a lo que iba a hacer su vida con Susie. No es coincidencia que el pasillo que lo llevó a conocerla esté pintado del mismo color que ella usa durante toda la película. Y los colores que usan solo es un pequeño detallito de todas las cosas que los vuelven diferentes, porque en esta balanza entre inteligencia y fuerza, me parece que Susie se lleva la mención honorífica de la fuerza. Ya tenemos claro que Sam organizó esta escapada, pero Susie tiene algo muy especial, que es que básicamente sin ella mucho de la teoría de Sam no funcionaría muy bien, que digamos. Por ejemplo, la parte donde están pescando, Sam tenía toda la teoría sobre cómo pescar, pero al final del día la que pesca algo es Susie. Más adelante, cuando los exploradores los encuentran y tratan de llevárselos de regreso, la única razón por la cual no se los llevan es porque Susie los ahuyentó. Y sí, los ahuyentó de la forma más violenta y bizarra posible, literalmente apuñala a un niño con unas tijeras. Pero el punto es que si Susie no hubiera hecho este ataque, prácticamente la película hubiera terminado ahí. De alguna forma, esta habilidad un poco más impulsiva y física de Susie los mantiene juntos. Es por eso que la nombré a ella como la fuerza. Pero tampoco quiero encasillarla y decir que Susie es pura violencia y brutalidad, porque de hecho Susie es muy importante. De hecho, Susie es el personaje más importante de la película y les voy a explicar por qué. Susie influencia demasiado a Sam en todo. Y creo que queda muy claro en esta parte donde están hablando en su isla y Sam le pregunta qué es lo que quiere hacer ella de grande. Y ella dice que no se quiere quedar en un solo lugar y que quiere ir de aventuras. Y luego después Sam le dice que él también quiere hacer lo mismo. Ir de aventuras, creo. No quedarme en un lugar. ¿Qué tal tú? Ir de aventuras también. Y no quedarme. Como sea, no podemos predecir el futuro. No lo dice porque genuinamente quiere hacerlo. Lo dice únicamente porque Susie dijo que eso era lo que ella quería. Más adelante, cuando los scouts van a rescatar a Sam y van a ayudarlo a escapar, él les dice que no se va a ir sin Susie, que porque sin ella no tiene sentido. Y ya que ve que Susie está con ellos es cuando accede a irse. Y luego lo que me parece más impactante es que Sam acepta ser adoptado por el sheriff únicamente porque Susie le dice que sí lo haga. Sam puede ser muy teórico y listo, pero necesita la aprobación de Susie primero. Y no solo es por esto que digo que Susie es el personaje más importante, sino que me gusta pensar que Susie es una especie de narradora. Ya sabemos que Susie es fanática de la lectura. Ella todo el tiempo está leyendo y se lleva muchos libros a esta escapada con Sam. Y pues dentro de las miles de veces que he visto esta película, me di cuenta de que los libros que lee Susie siempre hacen sentido con la trama de la historia. Por ejemplo, en la parte donde están en su isla y Susie le está leyendo a Sam, ella lee un libro que se llama La desaparición de sexto grado. No me parece coincidencia que esté leyendo un libro sobre un niño que desapareció cuando ellos son niños y para los adultos están desaparecidos. Cuando la película ya está un poco más avanzada y los niños exploradores le ayudan a Sam a escaparse por segunda vez, la técnica que usan para despertarlo es lanzarle un cerillo por la chimenea. Y luego, tiempo más tarde, podemos ver que Susie le está leyendo a esos 7 niños que les ayudaron a escaparse un libro que se llama La luz de 7 cerillos.
Y ya por último, cuando la película está por terminar, Susie está leyendo un libro que se llama El regreso de la tía Lorraine. Nuevamente, no me parece coincidencia que esté leyendo un libro sobre alguien que regresó a algún lugar cuando ella justo acaba de volver a su casa. Luego, hay un pequeño detalle que de hecho es enorme, que creo que está para dejarnos en claro que en efecto Susie es una especie de narradora, que es que Susie dice el diálogo parte 2 justo y exactamente a la mitad de la película. Parte 2. Y esto me encanta porque, ya volándome un poco la cabeza, me hice la teoría de que esta historia nos la está contando Susie y que la película es uno de sus libros. Y esto tiene sentido con lo que les conté al inicio del video, que es que el diseño de producción está perfectamente hecho para hacerte sentir que estás dentro de un cuento para niños, pero esa solo es mi teoría. A lo mejor está un poco volada, tal vez sobreanalicé un poco, así que tómenla si razona con ustedes. Y volviendo un poco al tema de por qué digo que Susie y Sam se complementan, es porque también ambos representan algo que el otro quiere tener. Y nos lo dejan muy claro en esta conversación que tienen cuando ya llegan a su isla, donde Susie dice que a ella le hubiera gustado ser huérfana. Y Sam es todo lo contrario. Podemos ver en las cartas que le envía a Susie que dice que extraña mucho tener una familia y hasta tiene una foto de sus padres biológicos al lado de su cama en el orfanato. Ambos ven en el otro la vida que les gustaría tener. De hecho, cuando Susie le dice a Sam que a ella le hubiera gustado ser huérfana, él le dice que no diga mamadas. Así que bueno, ya pudimos ver que tanto Sam como Susie tienen atributos buenos que los hacen complementarse y llevarse cool. Pero, ¿cómo fue que Sam y Susie llegaron tan lejos? Pues aquí entramos al siguiente tema, que es la irresponsabilidad de los adultos. Voy a tratar de hablar de este tema sin enojarme cada 3 segundos, pero no prometo nada. La razón por la que el plan de Susie y Sam funciona tan bien es porque todos los adultos en esta película son unos irresponsables y no funcionan para nada como una figura de autoridad. Pero vamos por partes. Iniciemos con el adulto irresponsable número 1. El jefe explorador de la Tropa 55, que nada más de verle la cara me enojo. Este personaje es un quiero y no puedo increíble. Como podemos ver en sus primeros momentos a cuadro, él trata de dar la apariencia de que sabe cómo hacer su trabajo y que tiene todo bajo control, pero solo hace falta poner tantita atención para darte cuenta de que en realidad es todo lo contrario y que bajo su cuidado todo el tiempo hay niños haciendo actividades potencialmente peligrosas. Por ejemplo, hay un explorador quemando hormigas con un cerillo y gasolina. ¿En qué momento a alguien se le hace buena idea dejar a un niño solo en medio del bosque con gasolina y un cerillo? No sabemos. Hay un pequeño stand donde hay unos niños haciendo experimentos con explosivos y literalmente tiene un cartel que dice no fumar y él está fumando. ¿Por qué carajo te pones a fumar si sabes que los niños que están bajo tu cuidado están haciendo experimentos con cosas flamables? También podemos ver que hay un niño conduciendo una moto y lo más importante, Sam se le escapó. Y como no sabe qué hacer, va con el sheriff y juntos le llaman al papá adoptivo de Sam, que es el adulto irresponsable número 2. Cuando le preguntan a este hombre por qué no especificaron en la ficha de explorador de Sam que él era adoptado, él ni siquiera sabía que esa ficha existía. Pero amigo, ¿cómo no vas a saber que esa ficha existía si tú la firmaste? Su firma está ahí. Eso me dice que Sam solamente llegó con él y le dijo, papá, firma aquí. Y él la firmó sin siquiera ver qué era lo que estaba firmando. Y aparte, sin poner un contacto de emergencia, quiero decir. O sea, señor, explíqueme por qué dejó este espacio vacío. ¿Se iba a llenar solo o qué? Y me causa mucho conflicto la indiferencia con la que reacciona cuando le dicen que Sam se escapó. Él solamente dice, ay, pues llámenle a servicios sociales, yo no sé. Ah, y por cierto, váyanle diciendo a Sam que yo ya no lo voy a volver a recibir en mi casa. O sea, señor, cuidó a ese niño varios meses en su casa y me está diciendo que no desarrolló ni un gramo de afecto o empatía como para preocuparse tan siquiera un poco ante el hecho de que desapareció. Luego, más adelante conocemos a los papás de Susie, los adultos irresponsables 3 y 4. Hablar de estos dos es muy importante para poder entender a Susie, ya que ella básicamente es una combinación de sus papás. Podría parecer que Susie es una niña
niña problemática, pero no creo que ese sea el caso. Lo que realmente sucede es que sus papás no le dan un buen ejemplo de cómo reaccionar de forma asertiva ante las adversidades de la vida. Susie no es una niña mala, solo es víctima de su contexto familiar. Desde que vemos a los papás de Susie hablar por primera vez, podemos darnos cuenta de que hay ciertos roces con cómo se dirigen el uno al otro, y momentos después descubrimos que la mamá de Susie está teniendo una aventura con el sheriff. A él no lo nombré como un adulto irresponsable porque creo que su único crimen fue enamorarse de esta mujer, pero en general me parece que él es bueno haciendo su trabajo. Un detalle que me parece muy ingenioso y muy brillante en esta cuestión de la aventura de la mamá es que ella se va en bicicleta cuando se escapa para verse con el sheriff. Me parece muy astuto porque retóricamente las bicicletas representan algo muy infantil. Hasta cierto punto las bicicletas son relacionadas con niños y con la infancia en general. Y creo que el hecho de que ella se vaya en bici hace énfasis en lo inmadura que está haciendo poniéndole el cuerno a su esposo. Y lo más brillante de todo esto es que la mamá de Susie, para huir de su matrimonio disfuncional, se escapa para verse con el sheriff. Y eso es exactamente lo mismo que hizo Susie. Susie quería huir de su familia disfuncional, así que se escapó con Sam justo como lo aprendió de su mamá, porque Susie sabía perfectamente que su mamá se escapaba para ver al policía. En este aspecto, Susie es literalmente un espejo de su madre. Y por el otro lado tenemos al papá. Podría parecer que él no es tanto un problema, pero quiero iniciar diciendo que el señor probablemente tiene issues con el alcohol. Casi siempre que sale a cuadro está tomando. Indaguemos un poco en la simpática personalidad de este hombre. Este señor tiene problemas para expresar su enojo y creo que nos lo dejan muy claro en la escena donde conoce al líder explorador. Porque en lugar de, no sé, presentarse y trabajar en equipo con él porque ambos tienen a unos niños que encontrar, lo que este señor decide hacer es gritarle, quitarse el zapato y lanzárselo. Oye. Me encanta esa escena, es lo más chistoso de la película. Me encantaría poder lidiar con mis problemas de la misma forma que lo hace el papá de Susie, nada más me quito el zapato y se lo aviento a la gente. No, hombre, y todavía después quiso pegarle al sheriff. La única razón por la cual no le pega es porque la esposa lo detuvo, pero él ya iba dispuesto, listo a romper caras. Y aquí es donde podemos encontrar de dónde vienen los comportamientos violentos de Susie. ¿Cómo quieren que Susie no se escape si su mamá lo hace? ¿Cómo quieren que Susie no grite y sea violenta si su papá hace esto? No, hombre, y lo peor es que Susie no es su única hija. Tienen otros 3 niños. O sea, le están dando ese ejemplo a 4 criaturas. Luego, más adelante, cuando ya encuentran a Susie y la llevan a su casa, ella se les vuelve a escapar. ¿Y por qué se vuelve a escapar? Se preguntarán. Porque la mamá se fue a echar novio y porque el papá salió pedo a tirar un árbol. Como ninguno de los adultos estaban presentes, literalmente 7 niños entraron como Pedro por su casa a ayudarle a su hija a escapar. Pero esperen, ¿cómo fue que esos 7 niños llegaron ahí? Pues porque a este baboso se le escaparon y él se dio cuenta hasta el día siguiente porque estuvo muy ocupado bebiendo y fumando toda la noche. Pero bueno, momentos después llegamos a una de mis escenas favoritas, que es la parte donde la mamá y el papá de Susie conversan en la madrugada. Esta escena me gusta mucho porque deja muy en claro los problemas maritales que tienen. Para empezar, duermen en camas separadas, que esto sirve para dejar en claro que hay una distancia entre ellos dos, tanto simbólica como literal. Sirve para dejar en claro esta falta de comunicación y de cariño. Hay un diálogo que me gusta muchísimo. Ella dice, somos lo único que tienen, refiriéndose a sus hijos, y el esposo le contesta, no es suficiente. Ese no es suficiente deja completamente claro que hasta ellos son conscientes que no están haciendo un buen trabajo como padres. Y es que es obvio, aparte de que le dan un mal ejemplo a Susie, no le prestan ni un poco de atención. Y creo que esto queda muy claro en el hecho de que ellos no tenían ni idea de que Susie tenía un amigo por correo. Sam y Susie se enviaron cartas por lo menos por un año. Y los papás no tenían ni idea. Ellos se enteran hasta que Susie desaparece y la mamá se encuentra las cartas. Me están diciendo que durante un año Susie salió de su casa, caminó al buzón
envió una carta y regresó. Luego volvía a salir, recibía una carta y regresaba. Así constantemente por un año, y ninguno de los dos fue para decirle: oye, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sales tanto al buzón? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, más adelante en la película, cuando Susie y Sam ya se escaparon por segunda vez, llegan con los demás exploradores a otra isla donde se encuentran al adulto irresponsable número 5, que es este otro guía explorador. Odio a este hombre porque de verdad vio a dos niños que ya eran famosos por haberse escapado y él decide que es buena idea jugarle a la boda. O sea, en lugar de llamarle al sheriff para decirle: oye, fíjate que estos dos niños que se escaparon están en la isla de acá y oye, ¿qué crees? Ya no son dos, ahora vienen con otros 7. Lo que este hombre hace es decir: bueno, es momento de una boda. Y todavía, después de que los casa, quiere ayudarles a escapar. O sea, ¿en qué momento un adulto ve a dos niños y dice: ¡ay, qué brillante idea sería subirlos a una lancha y llevarlos a otra isla para que se queden ahí solos y hagan su vida solos? Pero bueno, quiero decir algo antes de terminar este tema. El hecho de que me queje de los personajes no quiere decir que me estoy quejando de la película. Soy consciente de que ellos están perfectamente hechos para que la trama se desarrolle de la mejor manera posible y que sus actitudes inmaduras tienen un propósito y es parte de toda la magia de Moonrise Kingdom. Me gusta quejarme de ellos porque es divertido, pero ya a nivel guión y trama son perfectos. Es lo que hace tan simpática e increíble esta película. Y es necesario que los adultos se comporten así para poder transmitir uno de los mensajes más importantes que Wes Anderson trató de darnos. Y para empezar a entender un poco este mensaje hay que iniciar a hablar del penúltimo tema, que es la transición de niñez a adultez. Algo que está muy presente a lo largo de la película es esta evidente pubertad en la que se encuentran Sam y Susie. Ambos tienen 12 años, es la edad donde estás saliendo de primaria, eres muy pequeño para hacer muchas cosas, pero a la vez ya estás un poco grande para hacer algunas otras. Es una edad complicada y en Moonrise Kingdom nos enseñaron de millones de formas cómo es este proceso de dejar de ser un niño e intentar comenzar a hacer cosas de adulto. Para iniciar, el lugar donde vive Susie se llama Summersend. En español significa el final del verano. Podemos ver que durante toda la película esta frase está presente en varios lados. El hecho de que esta frase esté tan presente nos quiere decir que trataron de comunicar que está terminando una etapa que suele caracterizarse por ser divertida y sin preocupaciones, como puede ser el verano, y que está por comenzar una etapa de madurez y de responsabilidad, como podría ser el regreso a clases. Que de hecho, como la película se desarrolla en septiembre, el verano recién había terminado y eso nos dice que probablemente Sam y Susie justo se habían graduado de la primaria y que estaban por iniciar a entrar a clases en secundaria. En una entrevista, Wes Anderson dijo que la escena donde Susie y Sam llegan a su isla es la secuencia más importante de la película y en este video les voy a explicar de forma más concreta el por qué. Según yo, ¿verdad? Yo no soy amiga de Wes Anderson ni tengo forma de saber, obviamente. Esta es mi teoría nada más. En esta secuencia podemos ver a Susie y Sam experimentar ser mayores y sus actitudes llegan a contrastar con cómo se comportaban antes de llegar a la isla. Para iniciar, es muy importante que hablemos del salto que hacen al mar justo cuando llegan a esta isla. Es conocido que el agua es un elemento que simbólicamente te limpia, te regenera y cambia cosas. Y pues bueno, ellos inauguran su llegada a la isla brincando al agua. De alguna forma ese salto es un simbolismo de limpiarse su infancia y regenerarse. Y creo que también queda claro por el pequeño detalle de que saltaron sin salvavidas. Porque antes de llegar ahí, si iban a estar cerca del agua, se ponían salvavidas, que fue lo que hicieron cuando estaban pescando. Pero ahora, como están en su isla y ya pueden experimentar hacer cosas como de adultos, nadan sin salvavidas. Un poco más adelante, Sam le perfora la oreja a Susie y le escurre bastante sangre. Este detalle es simpático porque es raro que a alguien le salga tanta sangre cuando te perforas la oreja. Yo me perforé la oreja sola, literalmente a la misma edad que Sam y Susie,
y no me sangró para nada. Así que creo que el hecho de que la sangre esté tan presente aquí es una alegoría a la menstruación tal vez. Y pues aparte, perforarte las orejas también sirve muy bien como un mensaje para recalcar que ahora son adultos y pueden hacer cambios en su cuerpo sin pedir permiso. También algo muy importante es que la noche anterior, cuando Susie trató de leerle un libro a Sam se quedó dormido y se quedó con su pipa colgando. Pero ahora que están en su isla, Sam ya no se quedó dormido porque ahora ya no es un niño y los cuentos para dormir ya no tienen efecto en él. Y lo más obvio es esta especie de acercamiento sexual que tienen, este primer beso, esta cosa que se ve muy inocente y tierna de cómo es que están averiguando cómo besarse y dicen no, abre la boca, no hazte para acá. Es algo muy de la pubertad y es algo muy de estar creciendo. Después tienen una conversación muy interesante sobre la probabilidad de que Sam se haga pipí en la cama y no indagan mucho más en el tema, pero al siguiente día que los adultos los encuentran, Sam está perfectamente seco, o sea, no se hizo pipí en la cama. Sam y Susie son separados y salen de su isla, pero aún así siguen habiendo pequeños simbolismos sobre dejar la infancia atrás. Por ejemplo, esta parte donde Sam está hablando con el sheriff y tiene que tirar la leche de su vaso para que puedan servirle cerveza. Otro pequeño detalle de dejar la infancia atrás es esto de que antes de que los casen, los hacen escupir su goma de mascar. Y justo después de eso hay una toma que me parece muy ingeniosa, porque es muy simple, pero creo que dice mucho. Es esta parte donde Sam y Susie se ponen a hablar sobre si están seguros de querer casarse y a un lado de ellos hay un niño brincando en un brincolín. Creo que esta toma representa a la perfección ese contraste entre niñez y adultez y cómo Sam y Susie estaban intentando escapar de su infancia para entrar a una nueva etapa de sus vidas. Y finalmente creo que el mensaje más evidente y que es el que que culmina toda esta transformación a la adultez es su boda. Pero bueno, ¿a dónde voy señalando las actitudes infantiles de los adultos y los comportamientos de niños que quieren comenzar a comportarse como adultos? Quiero hacer el señalamiento de que los niños están buscando comportarse como adultos porque los adultos se están comportando como niños. Ninguna de las figuras de autoridad a cargo de ellos están haciendo un buen trabajo cuidándolos, así que ellos deciden hacer algo al respecto. Y creo que esto es lo que Wes Anderson trató de representar en Moonrise Kingdom. Un retrato muy claro de la adultez contrastando con la infancia y el cómo las actitudes infantiles de un adulto pueden afectar directamente a los niños a su alrededor. Podríamos concluir que el mensaje simplificado de esta película es que los niños necesitan tener figuras paternas y figuras de autoridad responsables que se hagan cargo de ellos, porque si no es muy fácil terminar siendo catalogado como un niño problemático por cosas que probablemente ni siquiera son tu culpa. Pero bueno, a este punto se preguntarán, ¿y ahora qué? ¿Los niños son adultos y los adultos son niños y ya? ¿Eso es todo? Y no, claro que no. Después de la boda hay un suceso que revierte todo y regresa todo a la normalidad y vamos a hablar de eso en nuestro último tema, que es la tormenta. Desde los primeros minutos de la película nos informan que el 5 de septiembre va a caer una tormenta muy fuerte. Y como ya les había dicho anteriormente, el agua es un elemento que simbólicamente sirve para limpiar y para regenerar. Así que es demasiado interesante e ingenioso el ver cómo es que el agua de esta tormenta termina de desarrollar a todos los personajes y limpia todo el desastre que esta gente había creado. Para iniciar, se me hace importante señalar un detalle, que es que en algún punto de la película el sheriff habla con servicios sociales y la mujer de servicios sociales dice que probablemente van a tener que darle terapia de electroshock a Sam. Y el sheriff se queda como que muy asustado y como de ¿qué pedo? ¿Cómo que terapia de electroshock? Y es muy simpático ver que tiempo después, cuando inicia la tormenta, le cae un rayo a Sam. Y a partir de ahí comienza a actuar como una especie de líder para todos los niños. Así que se podría decir que de alguna forma Sam sí tuvo terapia de electroshock y funcionó. Otro mensaje escondido que me encanta es que hay una toma donde podemos ver
que muchísima agua se lleva una bicicleta. ¿Dónde habíamos visto una bicicleta antes? Pues con la mamá de Susie cuando se iba a ponerle el cuerno a su esposo. O sea que esto retóricamente nos está tratando de decir que el agua también limpió y se llevó la infidelidad de la señora Bishop. Y lo que me parece lo más importante sobre esta tormenta es que gracias a ella logramos ver por primera vez a los adultos trabajando en equipo. Cuando ya todos están en la iglesia y Sam y Susie están a punto de saltar del techo, por primera vez podemos ver a todos sirviendo para algo. Otra cosa muy interesante que pasa con la tormenta es que esta hace que Susie y Sam vuelvan a ser niños. Y queda muy claro porque en esta parte donde están en el techo decidiendo si van a saltar o no, ellos se preocupan de morir ahogados porque no traen salvavidas. Eso nos quiere decir que esos niños que saltaron sin miedo al mar sin salvavidas, para este punto ya no existían. Y ahora de alguna forma volvieron al inicio, donde pescaban con salvavidas y les daba miedo el agua. O sea que la tormenta no solo convirtió a los adultos en adultos, sino que también les regresó a Sam y Susie su infancia. Y bueno, gracias a que todos por primera vez se comportaron conforme a su edad, lograron que Sam fuera adoptado por el sheriff, Susie regresó a su casa y de alguna forma la película tuvo un final feliz. Ok, ahora que terminamos todos los temas, antes de terminar el video les voy a dar una serie de datos random de la película que no supe dónde acomodar. Al inicio de la película, cuando nos están dando un recorrido por toda la casa de Susie, hay muchísimos detallitos que básicamente nos spoilean todo lo que estamos por ver. Por ejemplo, podemos ver las tijeras de Susie, la maleta que se lleva con Sam y varios detallitos por el estilo. También la película tiene muchas referencias religiosas y creo que la más evidente y explícita es el Arca de Noé. La obra donde Sam y Susie se conocen se llama El Diluvio de Noé y luego es muy simpático ver que cancelan la obra por un diluvio de verdad. Y esta toma de los Scouts es una clara referencia a La Última Cena. Eso es todo. Gracias por venir a mi TED Talk. Siento que acabo de hablar mucho y no sé cómo despedirme. Espero que este video les haya gustado. Yo le eché muchísimas ganas. Le invertí demasiado tiempo a ver la película con muchísima atención y pasé demasiados días escribiendo todo este análisis, pero definitivamente valió la pena. Estoy muy contenta. Si tienen una sugerencia de película que les gustaría que analizara, me lo pueden escribir por Instagram o escribirlo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Me hizo muy feliz que llegaras hasta acá y que me pusieras atención. Yo probablemente voy a subir video la próxima semana, así que nos vemos. Bye.